Los hidrocarburos son compuestos formados por carbono e hidrógeno, unidos por enlaces de tipo covalente. Se obtienen a partir del petróleo, como la gasolina, el gas natural y los polímeros. Se clasifican en hidrocarburos alifáticos e hidrocarburos aromáticos. Nos enfocaremos en los hidrocarburos alifáticos, que a su vez se clasifican en alcanos, alquenos y alquinos. Para el caso de los alcanos, únicamente poseen enlaces sencillos carbono-carbono y carbono-hidrógeno. De esta manera también se conocen como hidrocarburos saturados. Tenemos en la imagen los ejemplos del metano y del propano. En el caso del metano, es un hidrocarburo formado por un átomo de carbono y 4 de hidrógeno. Se muestran sus estructuras tanto geométricas como desarrolladas y su estructura molecular, CH4. Para el caso del propano, es un hidrocarburo formado por 3 átomos de carbono y 8 de hidrógeno. De igual manera se muestran sus estructuras desarrolladas y geométricas. De igual manera, tenemos representada la fórmula general para los alcanos. Cabe resaltar que los alquenos y los alquinos tienen su correspondiente fórmula general. Esta nos va a servir para determinar en una fórmula molecular si un compuesto es alcano, alqueno o alquino. La fórmula general para el caso de los alcanos es CnH2n más 2, donde la n representa el número de carbonos. En el caso del propano, por ejemplo, tenemos que n valdría 3 porque ese compuesto tiene 3 carbonos. En el hidrógeno tendríamos que sustituir. Si nuestro carbono tiene como valor de n3, sustituiríamos 3 multiplicado por 2 sumado más 2. Si hacen esa operación, nos da un total de 8 que corresponde con la fórmula molecular de esta molécula, C3H8. Para los alquenos y los alquinos se realizaría el mismo procedimiento con sus fórmulas generales. En el caso de los alquenos, estos van a presentar por lo menos un doble enlace entre carbono-carbono. Se conocen como hidrocarburos insaturados porque disminuye con este doble enlace la cantidad de hidrógenos presentes en su estructura. Se muestra también las fórmulas moleculares desarrolladas y la estructura geométrica del ejemplo que sería el caso del propeno. La terminación para este tipo de compuestos orgánicos con dobles enlaces sería ENO. En el caso de los alquinos, estos compuestos por lo menos van a presentar un triple enlace entre 2 átomos de carbono. El ejemplo que tenemos es el propino. La terminación para este tipo de compuestos va a ser INO. Dependiendo del número de carbonos, va a modificarse el nombre. Eso se verá en una tabla más adelante. El ejemplo es el propino, formado por 3 átomos de carbono y 4 átomos de hidrógeno. En esta tabla tenemos los alcanos desde el más sencillo con un átomo de carbono hasta el de 10 átomos de carbono. Tenemos sus prefijos y sus sufijos. En el caso del metano, el prefijo es met y la terminación es ANO. Para el caso del compuesto de 2 átomos de carbono, se llamaría etano. Para el de 3 átomos de carbono, propano. Para el de 4, butano, y así sucesivamente. Para el caso de los compuestos de 5 átomos de carbono, se conocería como pentano, el de 6 hexano, el de 7 heptano, el de 8 octano, el de 9 nonano, etc. De igual manera, estos prefijos no van a cambiar para el caso de los alquenos y de los alquinos. El único caso que no pertenecería a este tipo de compuestos sería el metano, porque los alquenos y los alquinos se forman a partir de las uniones dobles o triples
de 2 átomos de carbono. Ejemplos serían, para el caso del propano, si se convierte en un alqueno, sería propeno, la terminación eno, pero el prefijo continúa siendo el mismo que para el alcano de 3 átomos de carbono. Del mismo modo, si es un alquino de 3 átomos de carbono, el prefijo sería prop y la terminación ino, propino.